Praise the Lord. Amen. El Señor les bendiga, hermanos, hermanas. May God bless you, brothers and sisters. Estamos contentos en esta noche. Are we happy this evening? Vamos a abrir nuestras escrituras We're going to open the scriptures en el libro de Apocalipsis, in the book of Revelation, en el capítulo 8, verso 1. chapter 8, verse 1. Dice así la palabra del It Señor. says like this, the word of the Lord. Y cuando él abrió el séptimo sello, fue hecho silencio en el cielo casi por media hora. And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of a half an hour. Oremos al Señor. Let's pray. Padre, te damos gracias en esta noche Father, we witness this evening por permitirnos adorarte, for Señor. allowing us to worship you, Lord. Esas hermosas alabanzas Those beautiful songs que nos recuerdan, Señor, la fe que está en nuestro that corazón. remind us the faith that is in our heart. Padre, te pedimos que nos cubras con tu sangre, We ask you, Lord, that you cover us with your blood, que nos unjas con tu espíritu that you anoint us with your spirit, y nos permitas entrar en la unción del and Espíritu. that you allow us to enter in the anointment of the Spirit. Padre, el mundo entra en la unción de sus cosas. The word enters in the anointment of their things. Padre, el mundo sabe cómo entrar a la unción de una fiesta, The word knows how to enter in the anointment of a party, pero nosotros sabemos cómo entrar en la unción de tu palabra. but we know how to enter in the anointment of your word. Padre, déjanos hacerlo de la manera que tu Espíritu Santo le agrada. Father, allow us to do it in the way that the Holy Ghost finds joy in it. Padre, así como cuando David clamó sin darse cuenta As David one cried without notice y dijo, ¿quién me diese un trago de agua? and say, who will give me a cup of water? Y dos de sus soldados arriesgaron sus vidas And two of his soldiers risked their life porque su rey quería un trago fresco. because the king wanted a fresh water. Y tu profeta dijo, And your prophet said, nuestro rey quiere un trago fresco en esta noche. our king wants a fresh water this Déjanos evening. sacar la espada Let us get out the sword y pelear con el enemigo and fight with the enemy para traer una atmósfera fresca de tu to espíritu. bring a fresh atmosphere of your spirit. Reprende todo demonio Rebuke every demon de nuestras mentes, of our minds, todo pensamiento contrario, every thought y contrary, déjanos entrar en la unción de tu Espíritu and let us Santo. enter in the anointment of your Holy Spirit. Padre, colocamos todas nuestras fallas bajo tu We sangre. place our failures under your blood. No hay razón para cargarlas, There's no reason to carry them over. porque ya tú cargaste nuestros pecados For en you la already cruz. carry our sins in the cross. Déjanos poner todo a los pies de la cruz Let us place everything at the feet of the cross y háblanos por tu palabra. and speak through your word. Danos revelación. Give us revelation. Abre nuestros ojos para ver Open our eyes to see todo lo que el mundo no puede ver. everything that the world cannot En see. el nombre del Señor In Jesucristo. the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Séptimo sello, párrafo 300. Seventh seal, paragraph 300. Hay tres grandes cosas que van con esto. And there's three great things that goes with it. Una se desenvolvió ayer y la otra se desenvolvió hoy. And one unfolded today or yesterday. The other one unfolded today. Y la otra, ahí hay una cosa que no puedo interpretar porque está en un lenguaje desconocido. And there's one thing that I cannot interpret because it's in unknown language. Pero me paré allí y lo miré directamente. But I stand right there and look right straight at it. El hermano Branham nos está diciendo But Brian is telling us que el séptimo sello tiene tres dobleces. that the seventh seal has three folds. Ajá, entonces estamos estudiando esas tres cosas. So we're studying those three things. Ahora él mismo nos está enseñando estas cosas. He's teaching us these things. No estamos tomando algo diferente de lo que él enseñó, We are not taking something different which he taught. sino lo que él dijo en ese sermón del séptimo sello. But what he said in that sermon of the seventh seal, El primer doblez the first fold son los 7 truenos. is the seven thunders. Y esa es la cosa que él no pudo interpretar. And that was the thing that he couldn't interpret. Los truenos son la cosa que Dios mandó a sellar otra vez. The thunders was the thing that God sent to seal once again. Porque así está escrito en la Biblia. For that's how
how it's written in the Bible. Sella las cosas que los 7 truenos hablaron. Seal out the things that the 7 thunders spoke. Entonces todavía no sabemos esas cosas, So we still don't know those things. pero van a ser reveladas justo antes de la venida del But they Señor. will be revealed just before the coming of the Lord. Entonces el segundo doblez The second fold estamos estudiando ahora. we are studying now, El hermano Branham nos dice Brother que Branham is es telling el us tercer jalón. that is the third pull. El séptimo sello The seventh seal es el tercer jalón del ministerio del hermano Branham. is the third pull of the ministry of Brother El Branham. hermano Branham en el séptimo sello, Brother Branham, the seventh seal, él vuelve a aquella montaña de 7 he goes picos back to the mountain of 7 peaks. y dijo, tu nombre está escrito allí en todo eso. And said, your name is written in all that. No es el nombre de ningún ministro, It's not the name of any minister. no es el ministerio de ningún otro hombre, It's not the ministry of any other man. sino que todos esos picos hablaban del ministerio de un solo hombre. But all those peaks are spoke about the ministry of a single man. Todo el mundo quiere tomar el tercer jalón para sí mismos, Or everybody wants to take the third pull to themselves. pero no pueden tomar el primero y el segundo. But they cannot take the first one and the second one. Eso es igual que llegar al final de la escalera sin pasar por el primer peldaño. That's the same as getting to the end of the ladder without getting into the first step. Entonces, si un hombre viene y dice que tiene este poder del tercer So if a jalón, man comes and says that he has this power of the third pull, o que la novia lo tiene, or that the bride has it, entonces que la novia muestre el primero y el segundo jalón también. let the bride show the first and the second pull also. Entonces, si no puede mostrarlos, no puede mostrar el tercero. So if they cannot show it, they cannot show the third one either. Solo el hombre que mostró el primero y el segundo puede mostrar el tercero. Only the man who showed the first one and the second one can show the third. Ahora, cuando el hermano Branham me enseñó estas cosas, When Brother Branham taught these things, él comenzó a traer a la memoria de la gente he started bringing to the memory of the people todas las cosas que él había enseñado por años sobre el tercer all jalón. the things which he had taught throughout the years about the third pull. Y todo lo que Dios había hecho vindicando el tercer jalón. And everything that God had made vindicating the third pull. Pero aquí es donde la gente rechazó el mensaje de la hora But here is where people rejected the message of the hour. porque tropezaron con el velo de carne. For they stumbled with the flesh veil. Ese hombre, ese hombre tan sencillo, That simple man. era imposible que ese sea el enviado de Dios. It was impossible that was that same man from God. Entonces era en simplicidad. So it was in simplicity. Escuche, Listen. el hermano Branham no dijo que Dios hace cosas sencillas, Brother Branham didn't say God made simple things. sino que toma cosas sencillas para hacer grandes But cosas. he takes simple things to make great things. Así como decíamos en el culto As pasado, we say in the last service. ahora la gente dice el tercer jalón es en simplicidad. The third pull is in simplicity. Eso es mentira. That's a lie. El tercer jalón es la cosa más grande que hay. The third pull is the greatest thing that there is. Pero lo que tiene la simplicidad But what has the simplicity es el instrumento que Dios está usando para is eso. the vessel which God is using for it. El ministerio del hermano Branham The ministry of Branham es el ministerio más grande de todas las edades. is the greatest ministry of all the ages. Pero fue el hombre más humilde de But todas he las was the edades. humblest man of all the ages. Entonces él mismo predicó al principio de los sellos, So he himself preached at the beginning of the seals. Dios ocultándose en simplicidad God hiding himself in simplicity y revelándose en esa misma simplicidad. and revealing himself in that same simplicity. Entonces vimos el culto pasado So we saw the last service que el hermano Branham conoció el secreto del séptimo sello that Brother Branham knew the secret of the seven seals desde 1955 since 1955. en aquella entrevista dentro de un cuartito, In that interview inside a real little room, dentro de aquella carpa que él vio en la visión. inside that tent that he saw in the vision. Pero él nunca se supo que eso era el séptimo sello. But he never knew that that was the seventh seal. Entonces es hasta este día que él está predicando el séptimo sello, But this is until this day that he's preaching the seventh seal. que él se da cuenta que eso era el misterio del séptimo sello. That he realized that was the mystery of the seventh seal. El secreto debe continuar
sellado. The secret has to keep up sealed. Porque dentro de ese cuartito él le recibió instrucciones, For inside that little room, he received instructions, un secreto que no pudo revelar. a secret which he could not reveal. Y el Señor, el ángel del Señor, le dio una escritura And the angel of the Lord gave him a scripture, hablando del tercer jalón. speaking about the third pool. Esto es Mateo 6:6. This is Matthew 6:6. Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. And thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. Yo creo que nadie puede puede saber que esta escritura habla del tercer jalón. I think nobody can realize that this scripture speaks about the third Se pool. necesitaba un profeta para decirlo. He needed a prophet to be told. Y fue el ángel quien se lo dijo al And it was profeta. the angel who told the prophet. Ahora, Satanás personifica. Satan ¿Recuerda usted? impersonates. You remember? Personificar no es imitar. Impersonate is not to imitate. No es hacer lo mismo que Dios hace. It's not to do the same thing as God does. Sino que cuando Él sabe que Dios va a hacer algo, But when he knows that God is going to do something, Él llega primero para robarse la identidad. he goes first to steal the identity. Ajá. Entonces, pero el hermano Branham dijo But Moran said que del tercer jalón no habrá personificaciones. that from the third pool there won't be no impersonations. ¿Por qué? Personifications? Impersonation, personification is okay. Okay. Both is right. Okay. Entonces, no habrá personificación. So it won't be impersonations. ¿Por qué? Why? No porque el diablo, no porque sea imposible. Not because it will be impossible. El diablo podría personificar el tercer The jalón. devil could impersonate the Pero third pool. la razón que no va a haber personificadores But the reason why is there not going to be impersonators es porque el diablo no sabe nada de is eso. because the devil doesn't know nothing about that. El diablo no sabe nada del tercer The jalón. devil doesn't know anything about the third pool. Usted sabe, un billete falso You know, a false bill, sale del verdadero. it comes out from the true, Pero the si real usted one. nunca ha visto el verdadero, But if you have never seen the real one, ¿cómo puede fabricar un how falso? can you make a fake bill? Entonces, si mire, eso para mí es muy hermoso. That to me is really beautiful. Yo estaba pensando, I was thinking, esa es una promesa de Dios. that is a promise from God. No van a haber dos de There esto. won't be two of these. Es cuando aparezca, ese es el verdadero. When appears, it will be the real No one. hay dudas. There's no doubt. Es una gran seguridad. It's a great assurance. Es una garantía. It's a guarantee. Cuando eso venga, lo reconoceremos. When that comes, we will recognize Y it. no hay dudas. Ese es Dios. And there won't be any doubts. That's Porque el God. diablo no puede hacer nada. For the devil cannot do anything. El que aparezca primero es el verdadero. Whosoever appears first is the real Ya one. si viene otro después, ese If es el falso. another one comes after is the false. Porque el falso viene después del For the verdadero. false comes afterwards the real. Pero one. esto tiene una profecía. But this has a prophecy. Mire, esta escritura. Look at the scripture. Segunda Timoteo. Timothy. Sí, ¿verdad? Espero. Sí. Si no es Tesalónica. Sí, es Timoteo, ¿no? Yeah. 3:8. 2 Timothy 3:8. Sorry. Yes. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Now, as James and Jambres withstood Moses, ¿Sabe usted de que en ninguna parte de la Biblia están los nombres de estos dos brujos? you know that in any book of the Bible, the names of these two sorcerers are written. ¿De dónde sacó los nombres el apóstol Pablo? Where the Apostle Paul got the names from. Es asombroso, ¿no? It's amazing. Pero Isn't usted it? no va a hallar eso en el Antiguo Testamento. You won't find that in the Old Pero él los Testament. conocía por nombre. But he knew them by name. Así como Janes y Jambres, As James and Jambres, que eran los dos brujos que trabajaban para el faraón. which were the two sorcerers that worked for Pharaoh, Dice, resistieron a Moisés, withstood Moses. así también estos resisten la verdad. So this also resist the truth. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe.
Men of corrupt minds reprobate concerning the faith. Asombroso. Amazing. Cuando usted que dice la palabra réprobo, ¿no? When he says the word reprobate, ¿Sabe qué es algo réprobo? do you know what's the word reprobate? Es What cuando a is it? usted le hacen un examen Is- en la escuela. When they do a test to you in the school, Entonces usted no aprueba el examen. so you don't approve the exam. Entonces you don't pass usted it. no es aprobado, es So you are not reprobado. approved, you are reapproved. You're Entonces reproved. cuando sí, Reprobate. reproved, You ajá, reprobate, reprobate, ajá. ajá. Entonces esa persona cuando se le hace el examen de la So palabra, when they do the test of the word to that person, entonces esa persona no logra pasar el they examen. cannot pass that test. Hombres réprobos acerca de la fe. Amen about the faith, concerning the Entonces faith. es algo asombroso. It's something amazing. Pero está diciendo But he's saying, que así como hubo un profeta Moisés en el Antiguo Testamento, as there was a prophet Moses in the Old Testament, habrá otro profeta. there will be another prophet. Y habrán otros tratando de personificarlo. And there will be others trying to impersonate him. Ajá. Pero mire la promesa. But look at the promise. Verso 9. Verse 9. Mas no prevalecerán. But they shall not proceed no Porque further. su insensatez será manifiesta a todos, como también fue la de aquellos. For their folly shall be manifest unto all men, as there also was. Ellos mismos tuvieron que confesarlo. They had to confess themselves. Mire, siempre lo mencionamos We estas always cosas, mention these pero things, nunca las leemos. but we never read it. Mire, vamos a leer en el libro del Éxodo. Let us read in the book of Exodus. Para que usted vea, esto es Éxodo For you to 7:22. see, this is Exodus 7:22. Cuando Moisés vino y comenzó a traer las plagas sobre Egipto. When Moses came and started bringing forth the plagues upon Egypt, Lo primero que que Moisés hizo fue convertir el agua en sangre. the first thing which Moses did was to make the water into blood. Ajá, y dice el verso 22. And the verse 22 says, Y los encantadores de Egipto hicieron lo mismo con sus and encantamientos. the magicians of Egypt did so with their enchantments. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. And Pharaoh's heart was hardened, neither did he hearken unto them. ¿Ve usted cuál es el propósito del diablo? You know what's the purpose of the devil? Él personifica He impersonates para endurecer el corazón de las personas to hearken the hearts of the people y que no oigan la verdadera for palabra. them to hear the true word. Ajá, ese es el propósito. That's the purpose. Y aquí hay algo más terrible. And there's something more terrible there. Como Jehová lo había dicho. As the Lord had said. O sea, ya Dios ya había dicho So God had already said que Faraón no iba a escuchar. that Pharaoh hearkened to them. Ya Dios ya dijo So God already said que it. esta generación no va a escuchar. That this generation will listen anything. Almas encarceladas Souls hoy. that are in prison now. Por eso es que el diablo va a enviar sus falsos. That's why the devil gonna send his false. Aún en este mismo Even mensaje. in this message. Porque de aquí es donde saldrán más Because falsos. from here they're gonna come more false. ¿Para qué? For what? Para endurecer el corazón de la gente. To hearken the hearts of the people. Y la gente sigue yendo a la iglesia, And the people keeps going on to church. pero ya no tiene fe. But they don't longer have faith. Entonces Moisés vino So Moses came y sacó ranas del río. ¿sí? and brought forth frogs out of the river. Entonces dice el capítulo 8, verso 7. Chapter 8, verse 7 says, Dice, y los encantadores hicieron lo mismo con sus and the encantamientos. magicians did so with their enchantments, E hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. and brought frogs upon the land of Egypt. Mire, ellos podían traerle en las cosas malas. They could bring forth the bad things. Y esta es la segunda vez And this is the second time. que ellos pudieron imitar lo que Moisés estaba haciendo. The second time that they could impersonate what Moses was doing. Pero aquí hay algo que el hermano Branham dice con mucho gozo. But there's something here that Brother says with joy. Mira el siguiente verso. Look at the next verse. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, Then Pharaoh called Moses and Aaron and said, orad a Jehová para que quite las ranas de mí, de mi pueblo. entreat the Lord that he might take away the frogs from me and from my people. Ellos podían traer las ranas, pero no las podían quitar. They could bring forth the frogs, but they couldn't take them away. Por eso dice el hermano Branham That's what Brother que el says. diablo no sana.
The devil doesn't Él heal. puede traer He enfermedades. can bring forth Él puede sickness. traer cosas He malas. can bring forth bad things. Pero solo Dios puede sanar. But only hermano. God can heal. Sanidad divina solo viene de Dios. Divinely only comes from God. Es hermoso, ahí It's está. beautiful. It's right there. Oh, qué bueno, el Oh. faraón aplaudiendo. Pharaoh clapping. Hannes y Jambres también trajeron James and ranas. Jambres can also bring forth frogs. Vaya, ahora quítenlas, muchachos. Now take them away. No Boys. podemos. Tuvo, We cannot. entonces tuvo que llamar a So you Moisés. have to call Moses. 8:18. 8:18. Y aquí viene la tercera plaga. The third plague comes here. La tercera manifestación sobrenatural. The third supernatural manifestation. Moisés tomó el polvo de la tierra Moses took the dust of the earth y lo convirtió en piojos. and made it into fleas, right? Ajá. Fleas or something like that. Ajá. Flies. Flies. Fly is not like Lies. Sorry, Lies. 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 Yeah, it's Sorry. something Lies. to scratch yourself. Lies. Ajá. Lies. It's not Yes. fly like flying. Lies. Okay, Mhm. lies. Ajá. Entonces, ¿qué era eso? So what was that? Eso era poder creativo, hermano. That was creating power. Dios sacó los seres vivos del polvo de la tierra. God took the living things from the dust of the earth. Y ahí estaba ese mismo poder de Génesis 1 And that same power from Genesis 1 was en there. las manos de Moisés, In the hands of Moses. sacando del polvo seres vivos. Making, pulling out from the dust living things. Entonces Hannes y Jambres, So James and Jambres, ellos dijeron, también podemos. they said we can do it also. Verso 18. Verse Y- 19. Y los encantadores hicieron así también No, y- para sacar los piojos con sus encantamientos, mas no pudieron. Verse 18. And the magicians did so with their enchantment to bring forth lies, but they could not. No pudieron. They could not. Verso 19. Verse 19. Y los magos le dijeron a Faraón, dedo de Dios es Then este. the magician said unto Pharaoh, this is the finger of God. Tuvieron que reconocerlo. They had to recognize No it. podían hacerlo. They couldn't do Y it. eso es lo que Pablo está And diciendo. that was Paul is saying. Ellos quedaron en ridículo. They were ashamed. Todos fueron avergonzados en They were público. ridiculed in public. Y así será con estos hombres en el And tiempo. the del same fin. thing will be like with these men in the end time. Esto es una profecía This is a prophecy que se cumplirá en el tiempo del tercer jalón. that it will be fulfilling the time of the third pool. No lo digo yo, I don't say lo it. dice el hermano Brother Branham. Brian says it. Escuche. Listen. Los ungidos del tiempo del fin. The anointed ones at the end time. Párrafo 262. Paragraph 262. Ponga atención a este. Pay extracto. attention to this. Dice, Quote. noten, el mismo día en que ese mensajero, ajá, Notice the very day when this messenger, no cuando él empiece, sino cuando comienza a declarar su mensaje. not when he starts on, but when he begins to declare his message. See, Claramente va a hablar. he is speaking clearly. El primer jalón, The first pool, sanidad. healing. Segundo jalón, profetizando. Second pool, prophesying. Tercer jalón, la apertura de la palabra, los misterios revelados. Third pool, the opening of the word, the mysteries revealed. No más, no hay orden más elevado para revelar la palabra que los profetas. No more. There's no more higher order to reveal the word than prophets. Pero la única manera en que el profeta puede ser vindicado es mediante la But palabra. the only way that the prophet can be vindicated is by the word. Y recuerden, la tercera etapa fue la apertura de esos 7 sellos. And remember, the third pool was the opening of the 7 seals. Para revelar la verdad escondida que ha sido sellada en la palabra, ¿lo ven? To reveal the hidden truth that's been sealed in the word. Do you see it? Es entonces en ese día en que esto tendrá lugar. It is then, in that day, when this thing is to take place, Que Janes y Jambres, los imitadores, aparecerán that nuevamente. James and Jambres, the impersonators, will appear again. Así como lo hicieron cuando Moisés apareció con la palabra original para decirla. Just like they did when Moses appeared with the original word to say it. Ellos aparecen para personificarla. They appear to impersonate it. Exactamente correcto. Just exactly right. Ahora ven lo que es Mateo 24:24. Now you see what Matthew 24:24 is? Miren los ungidos. See, anointed O ones, sea, falsos cristos false y Christs, falsos and profetas. false prophets. Eso es Mateo 24. That's Matthew 24:24. Entonces ahí está. So there it is. Entonces esta es una profecía
cuando el tercer jalón esté en operación. This is a prophecy when the third pull is in operation. Ahora, ¿están Now, conmigo aún? you're still with me. Nos vamos a asustar un poco. We're going to get scared a little bit. Esta es una porción muy grande lo que acabamos de leer. This is a big portion what we just read. ¿Por qué dice el hermano Branham Why Brother Branham says que el tercer jalón fue revelar los 7 sellos? that the third pull was to reveal the 7 seals? Así lo dijo. That's how he said it. Dijo que el tercer jalón es la apertura de la palabra. He said that the third pull is the opening of the word. Ajá, ahí está. Véalo usted. Vamos para arriba, para arriba. Ahí está. Vea las letras The azules. opening of the word. El tercer jalón, la apertura de la palabra. The third pull, the opening of the word. Sorry. Los misterios revelados. The mysteries revealed. Ahora de nuevo allí en la otra porción azul. And now in the other blue Ahí. portion. Y recuerda, el tercer jalón fue la apertura de los 7 sellos. And remember, the third pull was the opening of the 7 Para seals. revelar la verdad escondida que ha sido sellada en la To palabra. reveal the hidden truth that's been sealed in the word. Correcto. Y Right. él así lo dice. That's how he says it. Y nosotros decimos amén. And we say amen. ¿Dicen amén a Do eso? you say amen to that? Ahora, pero aquí es donde la cosa se pone So, profunda. this is where the thing gets deep. Y aquí es donde no los pescaditos pequeños no pueden llegar. And this is where the little fish cannot go. Se necesitan truchas más grandes We need bigger trouts para poder alcanzar esta profundidad. to be able to reach this depth. Mire, mucha gente fundamenta su doctrina en extractos como este. Many people base their doctrine on quotes like this one. Y dicen, el tercer jalón ya se cumplió. And they say the third pull is fulfilled. Porque los sellos fueron revelados. For the seals were revealed. ¿Qué fue el tercer jalón? What was the Revelar third los pull? 7 Is sellos. to reveal the 7 seals. Y eso es todo. And that's all. Entonces estamos hablando de algo que se cumplió hace 60 años. So we're speaking about something that was fulfilled 60 years ago. Entonces, pero hay un problema. But there's a problem. Si una persona toma eso como fundamento de su doctrina If a person takes that as a foundation for their y doctrine rechaza todo lo demás que el hermano Branham dijo, and rejects all the rest that Brother said, tenemos un problema. we have an issue. Porque esa es la política de la denominación. For that's the politics of the denomination. La denominación acepta una parte y rechaza lo The demás. denomination accepts one part and rejects the rest. Pero la novia no puede hacer But the eso. bride cannot do that. Porque ella es palabra de la palabra. For she is word of the word. Ella tiene que estar vestida de toda palabra She de has to be Dios. dressed in all the word of the Lord. Y no tenemos el derecho de escoger qué parte Así de es. la palabra creer. And we don't have the right to pick what part of the word to believe. Tenemos que creer toda palabra de We have Dios. to believe all the word of the Lord. Como el mismo hermano Branham dijo, As Brother Branham said, o todo es Dios o nada es or Dios. all of it is God or nothing is God. Entonces, la gente cree lo que le conviene. People believe what is convenient unto them. O también creen lo que es más fácil Or creer. also they think what is easier to think. Por to eso es believe. que cuando se están predicando temas como este, That's why when they're preaching subjects as this la one, gente toma la actitud de cansancio the people take the attitude of tiredness porque dice, pero es que nosotros no necesitamos eso. and they say, we don't need that. Yo solo quiero una fe simple. I just want a simple faith. Ir a la iglesia To go to the y al church infierno después. and hell Y later. todo está bien. And everything is well. Así de simple. That's simple. Pero cuando Jesús abre la boca para decir algo, When Jesus opened his mouth to say something, no, muy difícil. no, that's too hard. El mismo apóstol Pedro dijo, The same Apostle Peter said, nuestro hermano Pablo a veces habla cosas un poco as difíciles, Brother Paul also speaks hard things, ajá, things to understand, hard difficult things, difficult things to understand. ajá. Dijo, y hay muchos And there's many que no son constantes that en are la not fe constant in the faith y que no están bien enseñados. and that they are not well taught. Ellos tuercen esas cosas. They twist those things. Ajá. Otros creen que tienen tanta luz Some others believe that they have so much light que ellos juzgan lo que creen que es correcto y lo que no es correcto. that they judge what they believe is right and what they believe is wrong. Ese es el peor de todos. That was the worst of them all. Porque no hay un ciego más grande que For eso. there's no a blind person bigger than that one. Ahora,
Hay otras personas So there's other people que para quedarse creyendo una cosa, to stay believing a thing, niegan hasta lo más evidente. they deny even the simplest of things. Ajá. Por ejemplo, cuando la gente quiere creer en la Trinidad, For example, when people want to believe in ¿sí? Trinity, La gente dice, Dios no es uno, son tres. they said, no, God is not one, there are three. Cuando la Biblia dice de Génesis a Apocalipsis que When Dios es uno. The Bible from Genesis to Revelation says that Pero God prefieren is one, cerrar los ojos but they rather close their y eyes decir, no, eso no es and cierto. say that's not true. Porque yo creo que son tres. I believe there's three. O la gente que dice, no, el rapto no existe. And there's people that say the rapture La doesn't Biblia ni exist. siquiera dice The eso. Bible doesn't even say that. Yo creo que la Biblia de ellos solo tiene una página. I believe their Bible only has a page. Y en la página un solo verso. And on that page a single verse. Y eso le llaman Biblia. And that's what they call Bible. Entonces, hermano, esa es la política de la denominación. That's the polity of the denomination. Pero la novia no puede hacer eso. But the bride cannot do that. Mire, el tercer jalón The third pool en el ministerio del hermano in Branham the ministry of Branham fue una revelación gradual. was a gradual revelation. Ajá, Gradual? poco a poco. Little by little. El hermano Branham no supo todo desde el principio. Branham didn't know everything from the beginning. Primero, 1955, 1955. él supo que el tercer jalón era un ministerio en una carpa. He knew that the third pool was a ministry in a tent. Eso es lo primero que él supo. That was the first thing he Y knew. él no sabía nada And más. he didn't know the rest. Bueno, sabía cosas He knew things que le dijeron en el cuartito, that told him in the room, pero eso es todo. but that's all. Entonces, el hermano Branham en el séptimo So sello Branham, the seventh seal, trae la visión de la carpa y la Brings- coloca delante de todos. brings the vision of the tent and places it before all. Vamos a leer el sermón del séptimo sello, We're going to read the sermon of the seventh seal. no otro sermón. No other sermons. Entonces, en el párrafo 290, In the paragraph 290, ¿cuántos recuerdan esa visión? how many remember that vision? Vaya, todo ha terminado. Dice, está por todas partes, está grabado y en todas partes. Why? It's all over. It's taping everywhere. Dice, en ese momento, él me levantó. And just then he picked me up. ¿Se acuerdan que él estaba parado en el aire? You remember he was standing in the air? Él me levantó y me sentó en lo alto He picked hacia me- donde se estaba llevando a cabo una reunión. He took me up and sent me away up high to where a meeting was going on. Y parecía una carpa o una catedral o algo así. Looked like a tent or a cathedral or some sort. Y miré y había una pequeña caja como un pequeño lugar al costado. And I looked and there was a little box, like a little place over in the side. Y vi que la luz estaba hablando con alguien, estaba hablando con alguien encima de mí. And I seen that light was talking to somebody above me. Esa luz que ustedes ven en esa imagen. That light that you see there on the picture. Y eso se alejó de mí y pasó y se pasó encima de esa carpa. And it whirled away from me like that and went over that tent. Ajá. Y dijo, te encontraré allí. And said, I'll meet you there. Y dijo, esa será el tercer jalón y no se lo dirás a nadie. And said, this will be the third pool and you won't tell it to nobody. Entonces él dice, So he says, el misterio del séptimo sello the mystery of the seventh seal es el tercer jalón. is the third pool. El tercer jalón The es el third misterio el ministerio sobrenatural en una carpa. It's the supernatural ministry on a tent. Entonces, mire, él ha estado desarrollando su ministerio a través de años. So he has been developing his ministry throughout the years, ¿Verdad que sí? right? Y ahora está llegando al final de su And now ministerio. he's reaching the end of his ministry. Entonces, al final del séptimo sello, So at the end of the seventh seal, él dice estas he palabras. says these things, Párrafo these words. 304. 304 paragraph. Eso muestra que es de Dios. That shows is from God. Porque ven, encaja perfectamente en las promesas de Dios al final del mensaje. Observen. For see, it fits exactly the promises of God from the end of the message. You notice. Él dice, noten ahora, para el mensaje del tiempo del fin, este sello. Notice now, for the end of time message, this seal. Al final del mensaje del séptimo ángel, todos los misterios serán conocidos. At the end of the seven angels' message, all the mysteries of God will be known. Estamos en el tiempo del fin, la apertura del séptimo We sello. are at the end time, the opening of the seventh seal.
Ahora, ¿cómo yo lo supe? Now, how did I know? El otro día, el domingo pasado, hoy hace una semana, The other day, last Sunday, a week ago today, cuando estaba predicando sobre ser humilde, when I was preaching on be humble, en simplicidad, ¿recuerda? in simplicity, remember? Dice, ser humilde, Be humble. Remember recuerde, Dios se ocupa de las cosas pequeñas. that deals in little things. Dice, no me di cuenta de que él estaba hablando I realmente. didn't realize what is really was talking Y about. ahora lo veo. And now I see it. Y es de una manera tan humilde. It is in such a humble way. Se podría pensar que algo así sería revelado en el Vaticano. You will think that something like that will be revealed in the Vatican. Pero viene igual que Juan el But it comes Bautista. it comes just like John the Baptist. Viene como el nacimiento de nuestro Señor en un establo. It comes like the birth of our Lord in a stable. Gloria a Dios. Glory to God. Así que dice, ayúdenme, la hora está cerca, amén. So help me, the hour is at hand. Amen. Dice, aquí estamos, oh hermano. We are here, oh my. Ahí está. There it is. Eso es lo primero que Él nos enseña. That's the first thing that he El teaches. tercer jalón es ese ministerio sobrenatural The third pull is that supernatural ministry dentro de una carpa. inside a tent. Ahora, los años pasaron. So the years went by. 1959, 1959, el hermano Branham recibe la superunción Brother received the super anointment, y comienza a ser entrenado a usar la palabra hablada. and he starts being trained to start using the spoken word. Y ahora se da cuenta que el tercer jalón And now he realizes that the third pull es el uso de la palabra hablada. is the use of the spoken word. El mensaje Shalom, The message Shalom, párrafo 171. part of 171. Entonces una vez él dijo acerca del tercer jalón. Then one time he said about the third pull, ¿Cómo eso vendría de esta mera manera? how it will come by this one way. Luego, por conocer el corazón Then by knowing the heart, y luego la palabra hablada. and then the spoken word. Entonces el tercer jalón es el uso de la palabra So hablada. the third pull is the use of the spoken word. Is that working? I'm feeling really hot. There's no water? Yeah. Okay. Thank you. Amen. Ahora, Now, la primera parte, the first part, un ministerio en una carpa. a ministry in a tent. A ministry. Podemos decir, no, el tercer jalón no tiene nada que ver con esa carpa, hermano. We can say the third pull doesn't have nothing to do with a tent. No, el tercer jalón solo fue revelar los sellos. No, the third pull was only to reveal the seals. Y sabe, escúcheme, And listen to me. ¿y sabe lo que dijeron después? And you know what they say later on? No, esa carpa, ese cuartito era el corazón del hermano Branham. That tent was the heart of Bro Branham. That little room, Donde sorry, Dios le reveló los 7 sellos. where God revealed the 7 seals to him. Ahora él está hablando claramente. Now he's speaking clearly. Amen. Y luego, And en then, 1963, In 1963, Dios le cae en su mano una espada. a sword comes to his hand. Y es en el séptimo sello donde él cuenta eso por primera vez. And it's in the 7th seal that he tells that for the first time. Ahora que él les dice, el tercer jalón es el ministerio de carpa. Now he says the third pull is the ministry of the tent. Ahora el tercer jalón es el uso de la palabra hablada. The third pull is the use of the spoken word. Y él cuenta cómo le cayó en la mano esa espada. And he tells how that sword came to his hand. Párrafo 288. Paragraph 288. Ahora, si dijera la espada de un rey, pero dijo la espada de el rey, Now, if he said a sword of a king, but he said the sword of the king, y solo hay un el rey y ese es Dios, and there is only one, the king, and that's God. y él tiene una espada y esa es su palabra por la que he vivido. And he has a sword, and it's his word what I have lived by. Eso, así que así me ayude Dios. That so help me God. Parado sobre en su santo escritorio aquí, con esta santa palabra colocada aquí, es la palabra, amén. Standing over his holy desk here, with this holy word laying here, it is the word. Is amen. Oh, qué día estamos viviendo, qué gran cosa. Oh, what a day we are living in. What a great thing. Ven el misterio y el secreto. See the mystery and the secret. Pero parado allí, cuando eso me dejó, algo simplemente vino a mí y me dijo, no temas.
Standing there, when this thing left me, something just come to me and said, "Don't fear." Ahora, yo no escuché ninguna voz. Now I didn't hear no voice. Como en mi interior algo habló. Like on the inside of me spoke. Dice, solo tengo que decirles la verdad, exactamente lo que pasó. I had just to tell you the truth. It's just exactly what happened. Algo golpeó y dijo, no temas, este es el tercer jalón. Something hit and said, "Don't fear. This is the third pull." Ahora él sabe Now he knows. que el tercer jalón es el ministerio de la palabra. The third pull is the ministry of the war. Pero dice, sí, predicarlos ellos. But they say, yes, preaching the seals. Hermano, él a esta fecha ya tiene 30 años predicando la palabra. At this point, he has 30 years preaching the word. Está hablando de la palabra hablada. He's speaking about the spoken word. Una línea más. One more line. ¿Cuál es la atracción en el monte? What is the attraction on the mountain? Párrafo 133. Paragraph 133. No temas, es solamente el tercer jalón. Fear not, it's only the third pull. Es la vindicación de tu ministerio. It's the vindication of your ministry. Ya estudiamos esto en el We already pasado. studied this in the past. Cuando hablamos de la adopción When we spoke about the y del adoption ministerio del Hijo del and the Hombre. ministry of the Son of Man. Ahora, Dios comenzó a entrenar al hermano Branham a usar la palabra hablada. Now God started training Brother Branham to use the spoken word. Lo primero fue la resurrección de un The pececito. first thing was the resurrection of little fish. Y nosotros estudiamos en el mensaje And we studied the message que él no tuvo que hacer nada en esa ocasión. that he didn't have to do nothing in that, La in that unción occasion. vino sobre él, The anointment came upon lo him. forzó a ponerse de pie He forced him to stand up. y habló fuera de su voluntad. And he spoke out of his will. Y el pececito volvió a la And vida. the fish came back to life. Él no hizo nada. He didn't do anything. Dios lo hizo todo. God did everything. ¿Para qué lo hizo Dios? Why did God do that? Para que él conociera la superunción. For him to know the super anointment. La próxima vez que esa unción bajara, él sabía lo que significaba. Next time that anointment will come, he will know what it meant. La siguiente cosa The next thing, fue la creación de las ardillas. it was the creation of the squirrels. Y ya estudiamos esto. And we already studied this. ¿Para qué usó Dios la creación de las ardillas? Why did God use the creation of the squirrels? Para destruir las dudas de William To Branham. destroy the doubts of Brother Branham. Uy, ya veo a alguien casi persinándose I can see cuando somebody escucho eso. Crossing crossing themselves. when they see that. Ajá, Crossing themselves when they see ajá. that. Pero así es. But it's that way. Él decía, voy a probar si la ardilla aparece. He will say, I will prove it. I will try if the squirrel appears. Esta la voy a hacer más difícil a ver si funciona. This one I'm going to make it harder to see if it works. Puede ser que sea una imaginación. It could be my imagination. Dios mismo le tuvo que decir, God himself had to tell tú him, dijiste 3, ¿por qué te vas? you said 3, why are you leaving? Y luego le dio la séptima And he gave the 7 to y him. lo rodeó de una atmósfera de dudas And he surrounded him with an atmosphere of doubts. hasta que las últimas dudas salieron de él. Until the last doubts came out from him. Entonces vino la tercera manifestación, So the third manifestation came. la salvación de los hijos de la hermana Hattie Wright. The salvation of the sons of Sister Hattie Wright. Y la superunción bajó And the super anointing came. y le dijo la voz de Dios, And the God, dale a ella lo que pida. and the word of God told him, gave her whatever she asked for. Ya no hay más dudas, There's no more doubt. ya no hay temor. There's no more Es fear. un hombre completamente entrenado. It's a man completely trained. Soy un falso profeta I am a false prophet. si no cae ahora mismo en tu regazo. If they don't fall down in your lap. in your lap right now. Ahora estaba entrenado. Now he was trained. Entonces, al poco tiempo, So a short while, la espada cae en la mano. the sword comes to his hand. Es la vindicación de su ministerio. The vindication of his ministry. Es la graduación. It's the graduation day. Ahora Adán está listo Now Adam is ready para caminar con Dios. to walk with God. ¿Recuerda cuando paró la tormenta? Do you remember when he stopped the storm? Y le dijo al Señor, ¿quieres caminar conmigo? And God told him, do you want to walk with me? Oh, qué cosa más hermosa. Oh, what a beautiful thing. No,
Dios estaba mostrando dos cosas. No, God was showing two things. Adán estaba listo Adam was ready para el plan del tiempo del fin. for the plan of the end time. El grano de trigo había llegado a madurez, The grain of wheat has reached maturity. así como el primero en el jardín del Edén. As the first one in the Garden of Eden. Ahora Dios y su hijo podían caminar por la tierra Now, otra vez. God and his son could walk in the earth once again. Y la otra cosa, And the next thing ajá, es que cuando un hombre caminó con Dios, is that when a man walked with God, que se llamaba Enoc, which was called Enoch, lo siguiente fue el rapto. the next thing that happened was rapture. Caminó Enoc con Dios Enoch walked with God, y después fue raptado. and then he was raptured. Entonces ahora estamos muy cerca del So rapto. now we are really close to the rapture. Pero eso no es todo. But that's not all. Ahora, en 1963, In 1963, el hermano Branham ve una visión. Brother No, Branham sees a perdón. vision. No, Esto sorry, fue en sorry. diciembre del 62. This is in December of 62. Y ya lo estudiamos. And we already studied La this. gran visión que coronó todo. The great vision that crowned everything. Las tres constelaciones. Three constellations. Primero pajaritos, First little birds. luego pájaros más grandes Then birds that were bigger. y luego ángeles. And then angels. Ahí está el primer jalón, The first pool. el segundo The jalón second pool. y el tercer jalón vino con And ángeles. the third pool came with angels. Ahora mire usted Now look at qué fue lo que el hermano Branham recibió en esa nube. what did Brother Branham receive in the cloud? Él baja de la nube He goes down from the cloud a decirle a la gente, to tell the people el séptimo sello es el tercer jalón. that the seventh seal is the third pool, ¿Sí? right? Mhm. Es algo tremendo, hermano. It's something tremendous. Realmente muy grande. In reality, really Ahora, los misterios se van a abrir. big. Now the mysteries are going to be open. Los misterios que están sellados con 7 sellos. The mysteries which are sealed with seven seals. Entonces, la gente piensa Now people think, que la palabra, bueno, el hermano Branham dijo Brother Branham said que cuando los sellos se abrieron, that when the seals were la opened, Biblia llegó a ser una Biblia nueva. the Bible was a new Bible once again. It got to Y be a eso new es Bible once verdad. again. And it's true. Las cosas que fueron dichas en los 7 sellos The things which were told in the seven seals nos hacen entender la Biblia de una manera it makes us completamente diferente understand the Bible in a completely different way como el mundo religioso la conoce. as the religious world know it. Entonces ahora, Now, el tercer la gente dice, the people say el tercer jalón se cumplió cuando se revelaron los sellos. the third pool was fulfilled when the seals were revealed. Esa visión lo confirma, The vision confirms it, ¿sí? right? Tercer jalón, ángeles. The third pool, angels. Tercer jalón, los 7 sellos. Third pool, the seven seals. Ahí está, claramente. There it is clearly. No tenemos nada que decir. We don't have nothing else Entonces to add. podemos tomar todo lo que hemos dicho y So- tirarlo a la basura, We can take everything that we had said and throw it to the garbage. porque el tercer jalón se cumplió cuando él predicó los 7 sellos. For the third pool was fulfilled when he preached the seven seals. Mire, Look, ¿están conmigo? you still with me? Ya no voy a leerle mucho. I'm not going to read you more. Piensa en esto. Think of this. Yo no puedo creer de esa manera, I cannot believe in that way porque los sellos fueron revelados bajo el segundo jalón, for the seals were revealed under the second pool, no bajo el tercer jalón. not under the third pool. Ya hemos leído y hemos escuchado la cinta. We had read and we had heard the tape. El already. tercer jalón termina en julio del 63. The third pool ends in El segundo jalón, the perdón. second pool ends in July of 63. Faltan meses There's months still. para. Por eso es que yo le muestro hasta las fechas a usted. That's why I showed you even the dates to you. El segundo jalón no ha terminado. The second pool hasn't even ended yet. Termina durante el sermón Cristo, el misterio de Dios revelado. Ends while the service Christ, the mystery of God is revealed. Justamente a las 2 de la tarde al terminar el sermón. Right before 2 p.m. at the end of the service. En el segundo jalón In the second pool, vino la revelación de la palabra. the revelation of the word came.
Todo el mundo ha leído el sermón, Señor, es esta la señal del Everybody fin. has read the sermon. Sir, is this the end time sign? Y el hermano Branham hace una lista de misterios. And Brother Branham makes a list of Y mysteries. ya la conocemos. And we already know it. Que a esa fecha todo eso ya está revelado. That at that time all that is revealed. Mira, hermano, ¿qué hay en el libro de los sellos? What is it in the book of seals? ¿Acaso fue en el libro de los sellos que el hermano Branham reveló la simiente de la serpiente? What's in the book of seals that Brother Branham revealed the serpent seed? Eso lo predicó el 59. He preached that in the 59. La unidad de Dios The unity of God. la predicó desde el primer sermón. He preaches since the first Las sermon. tres etapas de la gracia. The three stages of Desde el grace. primer sermón. From the first sermon. Todos los misterios fueron revelados antes. All the mysteries were revealed before. Toda la palabra estaba siendo revelada. All the word was being revealed. Cuando llegó la revelación de los sellos, When the revelation of the seals came, eso solo fue la corona de todo. that was just the crown of everything. Toda la palabra fue revelada en el segundo jalón. All the word was revealed in the second pool. Para eso vino la señal del Hijo del Hombre. That's why the sign of the Son of Man came for. Para vindicar la palabra que era predicada. To vindicate the word that was preached. Y también la palabra And also the word revelaba al ministerio del Hijo del Hombre. will reveal the ministry of the Son of Man. Y el hermano Branham nos enseñó And Brother Branham taught us que Jesús predicó los 7 sellos bajo el segundo jalón. that Jesus preached the seven seals under the second pool. ¿Dicen amén a eso? El Ah, tercer dice- jalón de Jesús The third pool of Jesus comenzó después de su muerte. started after his death. Entonces, ¿cuándo predicó los sellos? When did he preach the seals? En el segundo jalón. In the second pool. El hermano Branham dice claramente Brother Branham said clearly que ellos crucificaron el segundo jalón de that Cristo. they crucified the second pool of Christ. Y él predica la And acusación he preached the indictment que ellos han crucificado el segundo jalón de that Jesucristo they have otra vez. crucified the second pool of Jesus Christ and not once again. Entonces la revelación de los 7 So sellos the revelation of the seven seals, no viene bajo el tercer it jalón. doesn't come under the third pool. Escucha. Listen, Sino que es en el séptimo sello but it's in the seventh seal donde se revela el misterio where the mystery is revealed de que ese último sello es el tercer that jalón. last seal is the third pool. Ojalá que podamos entender. I hope you can understand. Mira este pequeño cuadro. Look at this little picture. He tardado meses en llegar allí, I had reached months to I had taken months to reach this point. pero hemos estudiado todo eso en este But lugar. we had studied all this in this place. Nosotros estudiamos el primer jalón del ministerio del hermano We Branham started the first pool of the ministry of Brother Branham y cómo él le enseñó a la gente eso. and how he taught the people that. Luego vino el segundo jalón Then the second pool came y él sabía que iba a haber un tercer and jalón. he knew there was going to be a third pool. Y toda la gente estaba esperando And el tercer jalón. all the people was waiting for the third El pool. mismo hermano Branham estaba ansioso, Even Brother Branham himself was anxious, esperando el tercer jalón waiting de su for the third pool ministerio. of his ministry. Pero al mismo tiempo But at the same time, había otra línea there desarrollándose. was another line developing. Se reabrieron las 7 edades de la iglesia. The seven church ages open up. Y eso ató la Biblia entera And de that Génesis a Tied Apocalipsis. up the whole Bible from Genesis to Revelation. Y el siguiente paso And the next step, fueron los sellos. it was the seals. Y todo el que ha estudiado los sellos And sabe everybody that has studied the seals knows que los sellos cayeron en el mismo patrón de las edades de la iglesia. that the seals came down in the same pattern of the seven church ages. Si usted no tiene las edades, no puede entender los sellos. If you don't have the edges, you can understand the seals. Pero solamente 6 sellos But only 6 seals fueron revelados. were revealed. Y ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo? And now what is he telling us? Que el tercer jalón y el séptimo sello son lo mismo. That the third pool and the seventh seal Por is eso the el same hermano thing. Branham dice en este sermón: That's what Brian says in the yo sermon. nunca puedo ver las cosas igual después de esto. I can never see the things once again the same after Nunca this. puedo pensar de la misma manera. I could never think the same way. Cuando él se dio cuenta When he que realized todo en la palabra de Dios, that everything in the word of God, la palabra the word y su ministerio, and its ministry, todo estaba llegando a un solo punto, everything was reaching one point, a un solo a lugar. single place. El séptimo sello, The seventh seal, el tercer the jalón. third pool. Hemos leído
We had que read los 7 truenos that the seven thunders producen el avivamiento de la novia. produce the bride revival. El hermano Branham dice Brother says claramente, clearly el tercer jalón traerá el the avivamiento de la third novia. pull will bring forth the revival of the bride. Hemos estudiado We had studied que los 7 truenos traen la fe de rapto. that the seven thunders bring forth the rapture. Y él mismo claramente and he dice, says this clearly. el tercer jalón traerá la fe de The rapto. third pull will bring forth the rapture. Porque todo se une allí. For everything is got in that point. El séptimo sello, The seventh seal, el tercer jalón the third pull, y los 7 truenos desconocidos and the unknown seven thunders que él tenía en su corazón that he had in his heart que no pudo revelar. that he could not reveal. Todo está junto, hermano. Everything is together. Ahora, Now, ¿por qué dice el hermano Branham? Vamos why a terminar. does Brother Rand says we're going to finish? ¿Por qué dice el hermano Branham Why? que la tercera etapa fue revelar la palabra? Why does Brother Rand say that the third stage was to reveal the word? Si la palabra ya estaba revelada. If the word was already revealed, Escucha. listen. Cristo mismo Christ himself prometió revelarse en los últimos días. promised to reveal himself in the last days. Y Cristo, In Él, Christ, he es la palabra. is the word. En los días de la voz del séptimo ángel, In the days of the voice of the seven angels, el misterio de Dios the mystery of God será revelado. will be revealed. En el tiempo del fin, In the end time, Cristo mismo se haría conocido, Christ himself will make himself known. sería revelado He will be delante de revealed todos. before everybody. Y el hermano Branham predicó And sermones. preach sermons. Cristo es el revelado en su propia palabra. Christ revealing his own word. Cristo es el misterio de Dios revelado. Christ is the mystery of God revealed. Porque eso es lo que estaba profetizado. For that was prophesied. Cristo mismo, la palabra, Christ himself, the word, estuvo edificando he was edifying hasta llegar al tercer jalón. to reach the third pool, Para revelarse. to reveal himself. Soy yo. I am. Aquí estoy. Here I am. Era yo todo el It tiempo. was me all the time. Vamos a estudiar eso más profundamente. We're going to study that deeply. Cristo prometió revelarse en los últimos días. God promised to reveal himself in the last Y days. el hermano Branham dijo millones de veces, And Brother Rand said millions of times, Cristo es la palabra, Christ is the word. que es el tercer jalón, What is the third pool? sino la revelación de Cristo, la palabra. But the revelation of Christ, the word. Pero aquí es donde está el problema, But here is the problem. que es el ministerio de Jesucristo reencarnado en la iglesia en estos últimos días. That is the mystery of Jesus Christ reincarnated in the church in these last days. Estudiamos la aparición del Hijo del Hombre y la venida del Hijo del We Hombre. study the apparition of the Son of Man and the coming of the Son of Man. Entonces aquí viene Dios mismo And here comes God himself. y se revela. And he Soy yo. reveals himself and say, I am. Here I am. It's El me, Hijo del Hombre, the Son of Man. el ministerio de Jesucristo The ministry of Jesus Christ. encarnado en otro cuerpo, Incarnated in another body. no Jesucristo reencarnado, No Jesus Christ reincarnated. el ministerio de Jesucristo The ministry reencarnado. of Jesus Christ incarnated. Entonces, ¿qué es el séptimo sello? So what is the seventh seal? ¿Qué es el tercer jalón? What is the third pool? Sino la reencarnación del ministerio de Jesucristo en su iglesia. But the reincarnation of the ministry of Jesus Christ in his church. La palabra se abrió cuando se abrieron los sellos. The word opened up when the seals got opened. Ahora, Now, ¿cuál es la palabra de la que hablamos? what is the word that we're speaking of? La denominación rechaza la palabra. The denomination rejects the word. La novia cree la palabra. The bride believes the word. La novia solo se queda con la palabra. The bride only sticks with the word. Pero ¿cuál palabra? But which word? ¿El Antiguo Testamento? The Old Testament, ¿Los Salmos? the Psalms, ¿Los Proverbios? the Proverbs, ¿Apocalipsis? Revelation. ¿Cuál palabra? Which word? Hermano, en este tiempo del In fin this end time, hay un mensaje para esta hora. there's a message for this hour. La palabra del día. The word of the day. La palabra de la hora. The word of the hour. ¿Cuál es la palabra para nosotros? What's the word for us? ¿De qué palabra está hablando? Of which word he's speaking of? Del ministerio de Jesucristo Of the ministry of Jesus Christ reencarnado en su iglesia reincarnating his church en estos últimos in these días. last days.
Y eso es lo que la gente está And rechazando. that's what people is rejecting. La aparición The appearing y la venida del Hijo del and Hombre. the coming of the Son of Man. Por eso teníamos que estudiar eso antes. That's why we have to study this before. Porque eso es la palabra que vino a ser For that revelada. was the word that was come to Cuando be Dios revealed. le quitó el velo When God took off the veil, y vimos a plena vista. and we saw plainly in plain sight. Y ya estudiamos cuándo sucedió eso. And we already studied when that happened. En el día de la In crucifixión. the day of the crucifixion, Cuando ellos rechazaron el segundo when they jalón. rejected the second pull, El velo se abrió. the veil was opened up. Y el trono de Dios quedó a la vista de todos. And the throne of God was to everybody's sight. Esa es la enseñanza terrible. That's the terrible teaching. Cuando este mensaje fue rechazado When por esa this generación, message was rejected by that generation, el velo se rompió. the veil was Y- opened up. ¿Qué vemos nosotros en ese hombre llamado William And what Branham? do we see? What do we see in that man called Brother Branham? La aparición del Hijo del The Hombre. appearing of the Son of Man. Y creerlo es la evidencia del Espíritu Santo. And to believe it is the evidence of the Holy Ghost. Y rechazarlo es ser virgen fatua. And to reject it is to be the foolish No lo digo virgin. yo, lo dijo él. I don't say it, he is saying it. Esa es la palabra That's the de word la que él está hablando. of which he's speaking of. Eso es lo que se abrió That was opened up con el séptimo sello. with the seventh seal. La palabra delante de nosotros. The word before us. Pero una cosa más. But there's one more thing. Aparición, Appearing, la venida the coming del Hijo del Hombre. of the Son of Man. Eso es la palabra, That's the word. pero no es toda la palabra. But it's not all the word. Hay una parte más There's one more part que se abrió en el libro de los sellos. that was opened in the book of seals. Es lo que el hermano Branham le llama Is what Brother Branham calls la plenitud de la expiación. the fullness of the anointment. Atonement. Atonement. Cuando vino When did it come? la sangre a existir. The blood to existence. La sangre de Jesucristo. The blood of Jesus Christ. ¿Cuándo vino la sangre? When did the blood came? Cuando Él estaba en la cruz. When he was at the cross. La sangre apareció. The blood appeared. Todo otro medio de salvación fue destruido. Any other way of salvation was destroyed. El trono de misericordia estaba en la cruz. The mercy throne was at the cross. Ellos rechazaron la palabra hecha carne, They rejected the word made flesh. pero aquellos que lo recibieron But those who receive it, reciben la sangre. receive the blood. Y por recibir la sangre, And by receiving the blood, reciben el Espíritu Santo. they receive the Holy Ghost. Escuche, esa es la plenitud de la expiación. That's the fullness of the atonement. ¿Por atonement. qué la Virgen Fatua no se va en el rapto? Why the foolish virgin doesn't go in the rapture? Porque ella no alcanza la plenitud de la She expiación. doesn't get the fullness of the atonement. Así dijo el hermano Branham. That's how Brother said it. ¿Por qué no la alcanza? Why she doesn't get it? Porque lo primero que ellos hicieron The first thing they did fue rechazar la palabra hecha it carne. was to reject the word made flesh. Por lo tanto, la sangre del token no puede venir sobre ellos. Therefore, the blood of token cannot come upon them. Y si no tienen la sangre, And if you don't have the blood, no pueden recibir el you espíritu. cannot receive the spirit. Entonces sus vasos están vacíos. So their vessels are empty. Ya llegamos a la puro núcleo de la cosa. We reach the nucleus of the thing. Ajá, the The, core. the core of the matter. Piensa en esto. Think of this. Ahí está el mensaje que ha sido rechazado. This is the message that has been rejected. There it is. Todo el mundo dice que cree la palabra, Everyone says that they believe the word, pero no quieren creer la aparición y la venida. but they don't want to believe the appearing and the coming. Todo el mundo quiere la sangre, Everybody wants the blood, pero rechazan la aparición y la venida. but they reject the coming and the appearing. Entonces no hay manera So there's no way de que la sangre pueda venir sobre ellos. that the blood can come upon them. Es algo terrible, hermano. This is something terrible. man. Verdaderamente terrible. Truly terrible. Y si no pueden recibir la sangre, no And- recibirán el Espíritu And Santo. if they cannot receive the blood, they cannot receive the Holy Ghost. Y hay millones de personas diciendo, And there's millions of people saying, pero yo sí tengo el Espíritu Santo. but I have the Holy Ghost. Ese es un ungido del tiempo del fin. That is one anointed of the end time. Tienen el Espíritu Santo sin la palabra. They have the Holy Ghost without the word. Son falsos. They're false. Falsos ungidos. False anointed.
Todas las iglesias hablan de la sangre, Everybody speaks about the blood, pero rechazan la palabra. but they reject the word. La sangre no es efectiva. The blood is not effective. Por eso el hermano Branham dijo, That's what Reverend la said. Virgen Fatua reclama que está bajo la The sangre, foolish virgin claims that they're under the blood, pero solamente tomando toda palabra de Dios. but only by taking all the word of the Lord, We are entitled to the blood. we are entitled to the blood. Tenemos derecho a reclamar la sangre. We are entitled to the blood. Si rechazamos la palabra no hay sangre. If we reject the word, there's no blood. El hermano Branham dice en el libro de los sellos, In the book of seals, en este tiempo del fin, in the same time, ahora now que la palabra se abrió, este misterio se abrió, that the word is open, this mystery is open, la palabra se ha convertido en sangre. the word has become blood. The word has become blood. Ahora es la palabra sangrante. Now is the bleeding word. Si usted rechaza la palabra, If you reject the word, rechaza la sangre. you reject the blood. Y si no tiene la sangre, And if you don't have the blood, no tiene el espíritu. you don't have the spirit. Entonces está fuera. So you are out. Ese es el mensaje, hermano. That's the message, my brother. Ahí está el mensaje de la hora, señores. This is the message of the hour. Ahí está el mensaje que tenemos que creer. This is the message that we have to believe. Dios ha visitado esta generación. God has visited this generation. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por Jesus todos los Christ is siglos. the same yesterday, today, throughout, forever. Ajá, porque lo vimos en un cuerpo de carne For we aquí saw in a body of flesh here para llamar una novia, to call a bride, para llamar a aquellos que lo creyeran. to call those who will believe it. Ay, yo quiero decir esto. Oh, I want to say this. ¿Lo digo o no lo digo? Should I say or not? ¿Están conmigo? Are you with me? El hermano Branham dice Reverend says, en divorcio y casamiento. in marriage and divorce, Usted sabe lo que eso es, ¿no? you know what that is, right? Dios allá en la montaña me dio testimonio God over in the mountain, he gave me testimony que podía decirles esto. that I could tell you this. Quédense así como están Stay the way you are. y pueden entrar en el rapto así, And you can enter in the rapture like that. pero no lo vuelvan a hacer. But don't do it again. Pero esta gracia But this grace es solo para aquellos que están siguiendo este mensaje. is only for those who are following this message. ¿Ve usted dónde está la sangre? Do you see where the blood is at? ¿Ve usted dónde está la sangre? Do you see where the blood is at? Estaba escuchando hoy Cristo revelado en su propia I palabra. was listening to Christ revealing his own Y el word. hermano Branham dice, And Reverend says, muchos hermanos me están escribiendo, many brothers are writing to me, incluso pastores, even pastors, diciéndome, hermano telling Branham, me, Brother Branham, usted dijo en divorcio y you say casamiento in marriage and divorce, que nuestros pecados están perdonados, that our sins are que forgiven, podemos entrar de esa manera. that we can enter in that way. Jamás dije eso, dijo el profeta. I never said that, said the prophet. Yo dije que los que siguen mi mensaje I said those who follow my message no es para todo el mundo. is not for everybody. ¿No es eso algo maravilloso? Isn't it that something marvelous? ¿Habla usted de sublime gracia? Do you speak about amazing grace? ¿Ve usted dónde estamos, hermano? Do you see where we are at? El mundo está afuera de esto, The hermano. world is outside this. Esto es VIP. This is VIP. Solo la sangre es VIP. Only the blood is VIP. La sublime gracia Amazing grace no es para todo is público. not for everybody. La Biblia se hace nueva The Bible is made new cuando usted habla de redención. when you speak about redemption. Y el libro de los sellos In the book of the seal es el libro de la is the redención. book of redemption. Ya no es ser salvo por It's creer en not to be Jesús. saved for believing in Christ. No es ir a la iglesia y It's cantar not going to alabanza. church and sing songs. Redimidos. Redeemed. ¿Recuerda cuando estuvimos hablando de la Virgen Fatua? You remember when we were speaking about the foolish virgin? Que ella no tiene vestiduras That blancas, she doesn't have white garments. sino hasta que llega al día del trono But when blanco. she reaches the day of the white throne, Pero la novia la recibe hoy. but the bride receives it today. Somos un pueblo We diferente. are a different kind of people. Nosotros probamos el agua de vida aquí. We try the living water here. Y el hermano Branham pregunta, And Brother asks, ¿cuántos escucharon el sermón sobre la justificación? how many heard the sermon about justification?
¿Cuál es ese? Which one is that one? Comencé a buscar el I sermón de started justificación. looking for the sermon of justification. No, no es cierto. Yo ya sé cuál es. It's not true. I know which one is it. Es el mensaje del rapto. It's the message of rapture. Allí en el mensaje del rapto, There in the message rapture, el hermano the Branham rapture, le dice a la novia, where Branham tells the bride, ustedes no son perdonados. you are not forgiven. Ustedes ni siquiera han pecado. You haven't even Ni sinned. siquiera están perdidos. You are not even lost. Nunca estuvieron perdidos. You were never lost. Siempre estuvieron aquí. You were always here. En el libro de la In the book redención. of redemption. Él solo vino a buscar y a salvar a aquellos que se habían perdido. A Él. He only came to save and find those who were Ajá, lost. los que estaban escritos en el libro. Whosoever was written in the book. Ustedes nunca fueron condenados. You were never condemned. El diablo los hizo caer en esta trampa. The devil made you fall in this trap. ¿Sabe qué está esperando Dios? You know what God is waiting Que nos for? muramos. That we die. Hermosa es delante de Jehová la muerte de sus santos. Beautiful is in the eyes of the Lord the death of the saints. Cuando cae este cuerpo de pecado When this body of sin falls y volvemos a la presencia de Dios. and we go back to the presence of God. Como Jesús dijo, As Jesus said, yo vine de Dios y vuelvo a I Dios. came from God and going back to God. ¿Y cómo sabemos que somos And how do ese we know pueblo? we are that people? Porque nosotros oímos la palabra del día y la aceptamos. For we heard the word of the day and we accepted Y it. los demás la oyen y hay algo aquí And the que lo rest- rechaza. Hear it and there's something here that rejects it. Usted dice, hermano, ¿solo ustedes creen que son novias? You say, bro, you believe that No, you're si the usted bride. también lo cree, también es novia. No, if you believe it, you're also the bride. Pero no crea usted But don't you believe que decidiendo usted mismo qué es lo correcto y lo incorrecto, deciding for yourself what's right and what's wrong, va a ser aceptado ahí en la gloria. you will be accepted over there in glory. La novia es carne de su carne, The hueso de sus huesos, bride is flesh of his flesh, bone of his bones. palabra de su palabra, Word espíritu of de su his word, espíritu. spirit of his spirit. Toma tu pluma y escribe esto a mi novia. Take your pencil and write this to my bride. La palabra ya está en ustedes. The word is in you already. Pero hay escrituras que se tienen que cumplir para que se manifieste. But there's scriptures that have to be fulfilled to be Pero manifested. cuando esas escrituras se But cumplan, when those scriptures are fulfilled, ustedes van a ver lo que tenían adentro. you will see what you have inside. Cuando la novia se dé cuenta de quién When es, the bride realizes who they are, entonces sucederá el rapto. the rapture will happen. Oh, que Dios pueda ayudarnos. May God be able to help us. Terminemos aquí. Let us finish here. Apartando la mirada hacia Jesús. Look away to Jesus. Este párrafo 38. Verse 38. Así que ahora les voy a decir algo que no les he dicho todo este tiempo. So now I am going to say something to you that now that I haven't said all along. Diciembre del 63. December 63. Es decir, lo que hemos esperado durante tanto tiempo, al menos durante muchos años, 4 o 5 años o tal vez más. And that is the thing that we have looked forward for so long, for at least many years, 4 or 5 years, or maybe longer. El tercer jalón ahora ha sido vindicado. The third fool has now been vindicated. Y estoy seguro de que todos ustedes saben lo que eso es. And I'm sure you all know what it is. Pero recuerden, nunca habrá una personificación de eso porque no puede haber. Now remember, there'll never be an impersonation of that because it can be. ¿Ve? No puede ser. See, it cannot be. Ahora ya está en existencia. Now it's in existence. Y estoy advertido de esto que pronto justo acaba de suceder para que puedan identificar su presencia entre ustedes. And I am warned of this that soon, right at this time now, it just happened so it could identify his presence among you, see? Pero no será usado en una gran manera hasta que este concilio comience a apretar. Now it will not be used in a great way until this council begins to tighten up. Ah, entonces el tercer jalón no era la predicación de los 7 So the sellos. third pool wasn't the preaching of the 7 seals. Porque el concilio no ha comenzado a apretar. For the council hasn't started to tighten up. Y cuando eso suceda, cuando eso ocurra, And when that does, los pentecostales y demás casi pueden personificar cualquier cosa que se pueda hacer. the Pentecostals and so forth can almost impersonate anything can be done. Pero cuando llegue ese momento, cuando el apretón baje, But when that time comes, when the squeeze comes down, entonces verán lo que han visto temporalmente se manifestará en la plenitud de su poder. then you'll see what you had seen temporarily be manifested in the fullness of its power. Es profecía. It's prophecy.
¿Sabe cuáles son las últimas palabras del hermano Branham You en el know séptimo sello? what was the last words of Brother Branham in the seventh seal? Ya me voy. I'm leaving. Dios ya le había dicho que se tenía que ir. God had already told him that he had to leave. Vamos a estudiar eso. We're going to study that. La acusación, párrafo 392. The indictment, paragraph El hermano 392. Branham está orando. Brother Branham is praying. Ojalá que esta sea nuestra oración I también. hope this is our prayer also. Que surja un avivamiento de los justos. May there come forth a revival of the just. Y un gran poder venga entre la iglesia justo antes de su partida. And a great power comes among the church just before it's going. No es difícil orar por eso, porque tú lo prometiste. It's not hard to pray that because you promised it. Y estamos esperando, Señor, ese tercer jalón que sabemos que hará grandes cosas para nosotros en nuestros medios. And we are looking, Lord, for that third pull that we know that will do great things for us in our midst. Amen. That's right. Ahora, ahí está el mensaje. Now the message is there. That's right. Ahora, yo me pregunto, Now I ask myself, ¿cómo podemos hacerle llegar esto a la gente? how can we get this to the people? Entiendo claramente I understand que clearly solo Dios that only God puede añadir a la iglesia los que han de ser salvos. can add to the church whosoever will be ¿Cómo saved. puede usted darle esto a la gente? How can you give this to the people? Si la gente no quiere ni arrepentirse de sus pecados, If the people don't even want to repent from ¿cómo their va a sins, creer todo esto? how will they believe all this? El tercer jalón The third pull es el séptimo sello. is the seventh seal. Oremos al Señor. Let us pray. Padre, te agradecemos en esta noche Father, we give thanks this por evening estas cosas tan tremendas, Señor. for these tremendous things, Lord. Oh Dios, danos revelación, Give us revelation, Father. danos de tu ayuda Give us your help. para entender estas cosas To en nuestro corazón, understand these things in our hearts. creerlas, To believe them. prepararnos, To Señor. prepare ourselves. Padre Celestial, Heavenly si Father, tú nos has dado ojos para creer if you have given us eyes to believe, y no hemos rechazado estas and we cosas, haven't rejected these things, entonces envía tu sangre sobre nosotros. send your blood upon us, Lord. Perdona nuestras fallas. Forgive our trespasses. Lávanos de nuestras impurezas. Cleanse us from our impurities. Métenos al cloro de la sangre de Get us Cristo, inside the Clorox of the blood of Christ, que puede hacernos blancos como la luz. that can make us white as light, Y déjanos encontrar allí dentro and let us find in it el Espíritu Santo vivo y verdadero, the living Holy Ghost and truth, que es el sello de nuestra vida, which is the seal of our life, para estar sellados con el libro, to be sealed with the book, sellados con el misterio, sealed with the mystery, hasta que esto se cumpla. until all this is fulfilled. Bendiga a Lord. cada uno de mis hermanos y hermanas Bless all of my brothers and en sisters. el nombre del Señor In the name of the Lord Jesucristo. Jesus Christ. Amén. Amen. El Señor le May bendiga the a Lord cada bless uno. you all. Amen.